Bienvenidos a un programa más de las raíces hebreas de la fe, de la universidad, del canal de la Universidad Teológica Shema Israel. Una vez más estamos compartiendo con ustedes. En el día de hoy queremos enfocarnos en quién es, quién era y quién es el Señor Jesús, por su nombre hebreo Yeshua. Y para eso tenemos que darnos cuenta que Él, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, Ben Adonai, como hombre, nació como niño, como bebé, se formó, se crió dentro de lo que es el ambiente de Israel. Y ese ambiente de Israel tenía en el primer siglo una fuerza muy fuerte, valga la redundancia, en el único y soberano Dios. Y algo que nos dice el autor Brad Young en su libro Las Parábolas, y que yo voy a estar traduciendo del inglés al español, es una frase muy breve, pero muy fuerte, muy interesante a la vez, y que muy pocas veces se menciona en teología o en estudios bíblicos, y que queremos hoy profundizar. Dice este autor: el judaísmo de Jesús es relacionado a la fe en el único Dios de Israel. Y sigue diciendo: muchas veces la fe en Jesús supera o hasta anula la fe de Jesús. Y esta palabrita tan corta, estas dos palabras tan breves, nos hacen pensar. Lo repito: la fe en Jesús supera y a veces anula completamente la fe de Jesús. Y si somos creyentes en Jesús, en Yeshua, si somos seguidores del Señor, debemos creer y vivir la fe que practicó y que enseñó el Señor Jesús. Y sigue diciendo este autor: Él, Jesús, fue un judío practicante de su fe en el contexto del Israel del primer siglo. Él piadosamente practicó sus creencias con gran devoción. Él enseñó desde la Torá y desde los profetas, recordando, lo hemos dicho en programas anteriores, que Torá y profetas, Torá es la instrucción de Dios para la vida, profetas son los escritos de los profetas que aparecen en la Biblia, pero que en la Biblia judía son el cuerpo principal de su contenido. En la Biblia judía son 3 secciones: Torá, que es la instrucción; Neviim, que es profetas; Ketuvim, que es escrito, como Salmos, Proverbios, Eclesiastés y otros. Y aquí encontramos entonces que este autor está poniendo que Yeshua vivió practicando desde la Torá y desde los profetas, vale decir, de la mayoría, sino de todos, porque también, esto lo digo yo, no lo dice el autor, Yeshua enseñó de los salmos, que es parte de los Ketuvim o escritos. Y sigue diciendo: no enseñó desde las epístolas del apóstol Pablo, y
yo afirmo eso porque en el tiempo de Yeshua, Pablo, si había nacido, era un niño muy pequeño y sus escritos, sus epístolas, fueron escritas bastante tiempo después de Yeshua. Vale decir, en el tiempo de Yeshua, Pablo, las epístolas de Pablo todavía no habían sido escritas. Sigue diciendo, Jesús fue consumido por el mensaje de la compasión de Dios, que él descubrió en las oraciones de la sinagoga y en las lecturas de las porciones de la Torá, las parashá, las parashot, de las que hemos también explicado en programas anteriores, y que son porciones que se leen cada sábado en la sinagoga para, en un año, leer completa la Torá. Sigue diciendo el autor, repito entonces, él descubrió en las oraciones en la sinagoga y en las lecturas de las porciones de la Torá, en lugar de los himnos o cánticos en la iglesia. Esto nos hace pensar, porque es cierto, si analizamos objetivamente las enseñanzas de Yeshua y especialmente las parábolas que él enseñó, y que no son, y esto lo dice este autor, Brad Young también, no son para ocultar o para hacer misteriosas sus enseñanzas. La enseñanza a través de parábolas fue una práctica muy común de los rabinos y en las sinagogas de aquel tiempo. Y Yeshua funcionó como un rabino, como un maestro de la palabra, vino para eso en su forma tanto divina como humana, y él practicó, no solo enseñó, practicó, porque tengamos en cuenta también que en aquel tiempo el Nuevo Testamento aún no se había escrito. El Nuevo Testamento se escribió y se compiló y se hizo el canon del Nuevo Testamento muchos años después de Yeshua. Entonces, la Biblia que Yeshua leyó, que Yeshua conocía, que Yeshua enseñaba y que Yeshua practicaba, era lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento de la Biblia. Y es lo que Yeshua vivió. Él nació, creció, murió, resucitó, pero en todo ese proceso cumplió el ministerio para el cual el eterno Adonai lo había enviado, para traer redención, para cumplir las profecías del Tanaj, de la Biblia judía del Antiguo Testamento, acerca del propósito y el ministerio del Mesías, del Mashiach, que fue indudablemente el Mesías Yeshua. Entonces, para ir sintetizando, Yeshua fue judío. Repito y acepto y estamos de acuerdo completamente, no lo estamos negando en absoluto. Él fue Dios hecho hombre. Él fue el Hijo de Dios quien vino al mundo para cumplir ese propósito que ningún ser humano podía cumplir, de venir a redimirnos, a salvarnos a través de su muerte y resurrección. Pero dentro de ese proceso, él no solamente vivió como judío y practicó como judío, sino que más aún enseñó dando la correcta interpretación de la Biblia como había sido dada en sus orígenes. Y no nos podemos olvidar que Yeshua mismo en Ejad,
en completa unidad con Adonai, fue el que participó de la inspiración y del dar a los autores de la Biblia, a Moshe en aquel entonces, a los autores, los profetas, a David en los Salmos. Yeshua fue el que dio y participó en Adonai de toda esa escritura que entonces cuando él vino a la tierra ya conocía desde tiempos o desde la eternidad. Yeshua, nos interesa amarle, nos interesa reconocerle como lo que es, y lo repito, lo creo, Dios mismo hecho hombre, para venir a traernos la enseñanza completa de la Torá y a morir en nuestro lugar para darnos redención, para darnos salvación. Pero, repito, en ese proceso debemos tener claro, como dijimos al principio, qué fe, no solamente en nosotros tener fe en Yeshua, que es muy importante y que la practicamos, pero más aún, tener en cuenta, conocer, investigar, profundizar la fe que Yeshua practicó para cumplir la parte donde Él nos dice, ejemplo os he dado. ¿Qué ejemplo? Ejemplo de vida en la Torá, en las instrucciones que Dios dio y que son reales y que hoy las podemos vivir y practicar, como decíamos en el programa anterior, como fruto de nuestra vida con y para el Señor. Con esto completamos lo que queríamos compartir para el programa de hoy, invitándole a inscribirse o por lo menos a preguntar, a investigar a través de email. En la pantalla están las direcciones de email, a través de teléfono, los teléfonos también están allí, para poder ser usted un estudiante de nuestra universidad. Queremos compartirle el conocimiento de las raíces hebreas de la fe, que no es otra cosa que lo que estamos diciendo. No hay una segunda intención, no somos judaizantes, simplemente enseñamos lo que fue el origen de la fe a través de aquellas raíces hebreas que debemos vivir, creer, practicar en nuestros días. Llámenos, comuníquese a través de email para que podamos darle más información y aún poder tal vez ayudarle para que usted pueda afrontar el costo de los estudios. Comuníquese con nosotros. Son dos niveles de estudios. Uno, el de Instituto Bíblico, a través del cual usted se capacita conociendo más de Yeshua, de los apóstoles, de los escritos del Nuevo Testamento, de la historia de Israel y de la historia del Nuevo Testamento, porque la Biblia es palabra de Dios, claro que sí, pero también es un libro de historia. Entonces, si usted quiere tener ese conocimiento, para usted es el curso a nivel de Instituto Bíblico. Si usted es pastor, rabino, líder, maestro en una congregación, queremos compartirle nuestro curso universitario. Un curso a través del cual usted puede acceder a medida que va avanzando en su conocimiento a los títulos de asociado, de bachelor, de máster y hasta el doctorado en teología. Por eso, comuníquese con nosotros. Queremos sinceramente ayudarle para seguir extendiendo el reino de Dios. Muchas bendiciones del Eterno.
que Adonai le llene de sí, de su presencia, de su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, y que las bendiciones sean abundantes para usted. Shalom.